En tu casa, como decíamos, Señor. Qué bueno comenzar el año invocando tu nombre, Señor, dedicándote a ti este día especial, Señor, en el cual reposamos de nuestros afanes para honrarte, Señor. Gracias por la doble oportunidad que nos concedes, Señor, por la mañana y por la tarde, de venir a tu casa, a tu templo, y, Señor, cantar a ti y orar a ti, Señor, y aprender de ti, Señor, hablar contigo. Qué bueno, Señor. Gracias, Padre, por la comunión de los hermanos. Gracias por tu fidelidad para con esta iglesia durante tantos años, Señor. Queremos pedirte ahora que nos ayudes a predicar con idoneidad, que fortalezca, Señor, el ministerio de predicación de esta congregación, a fin de que tu palabra, Señor, sea eficaz en las almas de cada uno de los oyentes en cada oportunidad durante este año 2016 y hasta tu venida, Señor. Bendícenos a todos, Señor, como tú sueles hacerlo. Y, Señor, una vez más, Padre, te decimos que nuestro mayor anhelo es estar contigo para que tú nos recojas, Señor, y sin pasar por los dolores de la muerte, poder pasar, Señor, a la vida eterna. Te rogamos, Señor, que vengas pronto, ojalá sea en este año, Señor. Esperamos, Padre, en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, abran sus Biblias en capítulo 21 de Génesis. Génesis capítulo 21. Precioso pasaje que tenemos. Al fin vemos que se cumple la promesa del Señor a Abraham, y con el cumplimiento de la promesa del Señor a Abraham está cumpliéndose la promesa para toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí también. La promesa de que en la simiente de Abraham, en la descendencia de Abraham, serían benditas todas las naciones bajo la tierra, incluyendo la República Dominicana, e incluyendo evidentemente a los dominicanos, incluyéndonos a nosotros también, a pesar de que aquí tenemos también alemanes e italianos también. En el día de hoy tenemos algunos americanos, algunos de Haití, pero es todas las naciones. Una angoleña tenemos por allá atrás también, ¿verdad? O sea que cada vez somos más internacionales. ¡Qué bendición! Bueno, pues el hecho es que este año pues comenzamos con la bendición del Señor al ver que finalmente Él cumple la promesa que había hecho a Abraham cuando lo llamó desde Caldea, o sea, cuando Abraham y la familia de Abraham todavía no conocían de Dios, eran paganos, ¿verdad? El Señor llama a Abraham y le hace un llamamiento y le dice en ese momento que habría de bendecirle al punto tal de que haría de él una descendencia grande, numerosa, como las arenas, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y Abraham tenía un peregrinaje ya de muchos años. Abraham tenía 65 años de edad en el momento en que el Señor lo llamó para que dejase su tierra. Y ahora estamos en el capítulo 21, en el contexto en el cual la edad de Abraham es de 100 años. O sea que habían pasado, ¿cuántos? Los matemáticos, ¿dónde están? ¡Ay! Están durmiendo todavía. ¡Ay! Si tenía 65 y ahora tiene 100, ¿cuánto han pasado? 35 años después, 35 años en los cuales Dios había trabajado en Abraham y en Sara, en la fe, configurando, por así decirlo, el carácter de Abraham y Sara, a fin de que ellos como padre y madre de la fe, ejemplo a seguir de la fe, pues vieran finalmente cumplido aquello que el Señor le había prometido que haría de ellos. Lo gracioso del caso era que no parecía ser posible por el hecho de que, como ustedes saben bien, Sara era una mujer estéril, ¿verdad? Y Abraham además ya no era un muchachito cuando salió de allá con 65 años. Bueno, tenía más o menos mi edad, un muchachito, bueno, ¿verdad? Y luego de eso, pues, habían pasado ya muchos años en el momento en que al fin se cumple la promesa. Capítulo 21. Visitó Jehová a Sara como le había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo,
porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Cuando uno dice al fin, lo que está manifestando es el hecho de que finalmente se cumplió algo que estaba esperando, sin lugar a dudas, y algo que recibe con alegría. Al fin es una expresión de alegría. Cuando llega lo que nosotros anhelamos, cuando recibimos aquello que no acabábamos de ver cuando se cumpliese y cuando llegase, decimos al fin. Y esto es precisamente lo que estaba sucediendo y el sentimiento que tenían que tener Sara y Abraham cuando al fin, después de 35 años andando por fe, ellos recibían la promesa del Señor en el nacimiento de su hijo Isaac. Es un caso similar a lo que le sucede a un pecador cuando luego de años viviendo fuera de la voluntad de Dios, ajeno de la gracia de Dios, en sus propios pecados y delitos, camino a condenación al infierno, al fin un día se encuentra con el Señor Jesucristo, lo ve en la cruz del Calvario, le recibe en su corazón por medio de la fe, son lavados sus pecados, es redimido de su culpa y en consecuencia va camino al reino de los cielos. Al fin es salvo el pecador. El hecho es que muchas veces cuando ya nosotros vemos las cosas como imposibles, cuando realmente no vemos ningún tipo de esperanza, es cuando Dios está comenzando a actuar, o cuando al fin, finalmente, ¿verdad?, está llevando a cabo el propósito que originalmente concibió. Nosotros vemos claramente el hecho de que Sara era una persona impedida de alumbrar. La Biblia dice que por la fe Dios honró a Sara y a Abraham, dándole ese hijo. En Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 12, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ya casi muerto, el caso de Abraham, con 100 años, dice casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios hizo un milagro tremendo. Dios rejuveneció el cuerpo de Sara al punto tal de que no solamente pudo alumbrar, concebir, alumbrar, o sea, parir, y además de esto, amamantar niños. ¿Saben qué edad tenía Sara? 90 años de edad. 90 años de edad. Y lo que estamos viendo nosotros es un cambio completamente total de las circunstancias que rodean a una persona en un momento dado específico, que Dios las cambia. Dios cambia las circunstancias con tal de que sirvan para el propósito de Él, no el nuestro, sino el de Él. Dios cambia las circunstancias. Nosotros podemos recordar como en el capítulo 18 estudiábamos el momento en que Dios le dice a Sara: ¿por qué te estás riendo de la promesa que yo hago? Porque hay alguna cosa difícil para Dios. Hay para Dios alguna cosa difícil, capítulo 18, versículo 14. Y le reitera: al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sara, cuando oyó tras el visillo de la tienda en la cual estaba, que Dios le reiteraba la promesa a Abraham de que le daría un descendiente de Sara, ella lo que hizo fue que dudó, ¿verdad? Y se rió. Pero sin embargo, Dios habría de cambiar las circunstancias. Para Sara era algo completamente imposible en su circunstancia, en su realidad, en su vida, ¿verdad? Luego de 90 años de esterilidad, venir a ser
fértil y estar no solamente apta para concebir, sino también tener la fuerza para levantar y amamantar a un hijo. Pero Dios hizo la obra, Dios hizo el milagro. Asimismo, Dios concede la salvación, que es algo completamente imposible de lograr por un pecador. O sea, no hay ningún mérito, no hay ninguna obra, no hay ningún hecho, ninguna creencia, absolutamente nada que tú puedas hacer por ti mismo, por tu salvación. O sea, absolutamente nada ni nadie puede hacer nada por tu salvación. Sin embargo, el Señor concede la salvación cuando muchas veces ya parece ser que no hay ningún tipo de esperanza a todo aquel que la recibe gratuitamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. O sea, cosas que sencillamente Dios hace y que el hombre no es capaz ni siquiera de concebir, pero que sin embargo el Señor la lleva a cabo. Lo que vemos nosotros, y se ve claramente en el texto, que al fin Dios siempre termina cumpliendo con su palabra. Fíjense que hay un énfasis muy claro. En el versículo 1 dice, visitó Jehová a Sara, ¿y qué dice luego? Como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había dicho. Y en el versículo 2 dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios, ¿qué? Había dicho. Hay un énfasis claro por parte del Espíritu Santo en reafirmar que al fin y al cabo Dios hace lo que promete. Lo que Dios dice lo hace, lo lleva a cabo. Y eso es algo que es fabuloso, es fantástico. Porque siempre que se trate de una promesa del Señor, nosotros podemos estar seguros de que se va a llevar a cabo, de que se va a cumplir, y se va a cumplir en nosotros y en los otros también. Por ejemplo, es interesante el hecho de que nosotros nos pongamos a identificar las promesas en las cuales nosotros estamos sustentados en cuanto a nuestra fe. Y si tú tienes un listado de promesas que tú has leído en la Biblia y las has marcado, ¿verdad? Y las identificas y te has apropiado de ello, tú puedes estar completamente seguro que Dios las llevará a cabo. Por ejemplo, Dios promete para los hijos suyos sustento. Dios promete abrigo, Dios promete perdón, Dios promete un cuidado particular, una salvación que nada ni nadie te la puede quitar. Dios promete la vida eterna para los que son de Él. Y la pregunta está, ¿son promesas de las cuales tú te has apropiado? O sea, porque Dios lo promete, Dios lo ha dicho, y si Dios lo dice, Dios lo cumple sin lugar a duda. ¿A cuáles promesas bíblicas o de cuáles de ellas tú te has aferrado en tu vida? ¿De cuántas promesas consiste la confianza que tú tienes? ¿Cuáles son las que sustentas tu confianza en tu fe en el Señor Jesucristo? Tu fe en Dios. ¿Están basadas en cuáles promesas específicamente? Porque el Señor habrá de cumplirlas sin lugar a dudas. Por ejemplo, el caso de la vida eterna. Hay algunos que dicen, bueno, la salvación es algo que tú te ganas y que tú puedes perder. O sea, algo que Dios te da, pero que eventualmente tú puedes obrar de una manera tal en el cual pues termina perdiendo aquello que Dios te había dado por tu comportamiento, por tu conducta, por tus obras. Sin embargo, la enseñanza bíblica es completamente contrario a eso. Cuando Dios dice de una manera definitiva, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice de una manera muy clara que eso no hay nada ni nadie que pueda quitarla. Nadie puede arrebatar una oveja del rebaño de las manos del Señor, su pastor. Nadie puede arrebatarla absolutamente. Y si tú estás seguro en las promesas del Señor, si estás establecido, sustentado en las promesas del Señor, bueno, pues sencillamente tú puedes darlo por un hecho como si lo estuvieses viviendo de antemano. En cierta forma eso es lo que nos sucede a nosotros los creyentes. Cuando hemos creído, nos hemos aferrado, hemos entregado nuestras vidas y nuestros corazones a Jesucristo, nos hemos apropiado del perdón y de la vida eterna que Él ofrece, nosotros podemos estar completamente seguros. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple con su palabra. Muchos dudan. Ahora es terrible lo que el diablo está haciendo a través de la televisión en unos programas que hacen referencia a la Biblia en el canal de histórico o el otro, el National Geographic, etcétera, etcétera, donde no solamente plantean cuestionamientos a las Escrituras y a las promesas de Dios y a la persona de Jesucristo y a la obra de Cristo, sino que además de esto la niegan, o sea, la contradicen y lo plantean como descubrimientos, ¿verdad? Descubrimientos científicos, descubrimientos arqueológicos, descubrimientos históricos, falsedades completamente que plantean cuestionamientos sobre las promesas de Dios, sobre lo que Dios dice, sobre lo que Dios ha hecho, sobre lo que la Biblia presenta. Pero aquí hay un énfasis muy particular. Dice que vio
Sara, cómo el Señor le visitó y vio a Abraham cómo precisamente el cumplimiento de la palabra de Dios era un hecho final, al fin, en la vida de ellos. El tiempo de Dios es distinto al tiempo nuestro. Y vemos que fue en el tiempo en que el Señor le había dicho a Sara que sucedería. Y fíjense que luego de 35 años, entonces es que llegaría esta promesa. En el versículo 5 nosotros vemos que dice que Abraham era de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Yo no sé hasta qué punto tu fe te permite crecer en la paciencia y en la perseverancia que es propia de los santos, aquella de la cual habla la Escritura en cuanto a Job, que dice que Job fue perseverante al punto tal de que al final vio la misericordia y la bondad de Dios. Pero la verdad es que nosotros vemos claramente que Dios habrá de cumplir, y aún cosas que nosotros pensamos que es imposible completamente, Dios la va a llevar a cabo. Por ejemplo, se ha acabado el año 2015, comienza el año 2016. Veíamos inclusive que en la Romana había un concierto, que el concierto se llamaba Todo tiene su hora, ¿verdad? Bueno, es una verdad muy grande, una verdad que sale del libro de Eclesiastés, específicamente en el capítulo 3. Pero, ¿cuál es la hora que tiene cada cosa? Y sobre todo cuando hablamos en el ámbito espiritual, ¿verdad? Dios es que tiene su tiempo. Hay algunos que les ha sucedido que ha llegado el 2016 y todavía no han sido salvos. Y muchas veces nosotros estamos esperando que las cosas suceden, y cuando no suceden pues nos decaemos de ánimo porque sencillamente no vemos que se cumple aquello por lo cual estamos orando, aquello que estamos esperando. Pero parte de nuestra confianza es el hecho de que el tiempo de Dios es perfecto. O sea, Dios estaba trabajando en la vida de Abraham y de Sara. Dios tenía su hora, su momento específico. Y nosotros somos exhortados en el capítulo 24, en el Mateo capítulo 24, a estar siempre preparados en la expectativa de la venida del Señor, porque el Señor ciertamente va a venir a su hora, no a la hora nuestra. Por eso dice el texto que debemos estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos. Y a veces nosotros nos pasamos tiempo orando, suplicando por la salvación de alguien amado, de un ser querido, del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres, a veces de un amigo o una amiga. Personas que amamos, personas que queremos ver en el camino del Señor y que queremos estar seguros de que finalmente son salvos. A veces nos pasamos tiempo nosotros y llegamos a desfallecer por aquel hijo que nos da, que se ha convertido en un pródigo, por así decirlo, y que nos da tanta preocupación por el derrotero de su vida, o a veces esperando el esposo o la esposa anhelado. Y no podemos perder de vista que Dios es que tiene su tiempo, y el tiempo de Dios es el tiempo perfecto siempre. Sara concibió y dio a luz a Isaac, dice, pero en el tiempo específico en el cual Dios lo había determinado. Dios siempre cumple su palabra, pero lo hace a su tiempo, no al tiempo nuestro. El problema de nosotros es que muy frecuentemente nosotros queremos que las cosas sean cuando nosotros queremos. Y muchas veces el propósito de Dios se cumple en el trayecto en el cual se termina confirmando la palabra de la promesa. ¿Qué quiero decir simplemente? Tal vez Dios no te ha concedido aquello por lo cual tú clamas, porque sencillamente Dios está trabajando en ti. Porque para Dios es más importante lo que tú aspiras, lo que tú deseas, por lo que tú clamas, lo que tú quieres. Para Dios es más importante tú que todas estas cosas. Mucho más importante es, o eres tú, o es lo que Dios está haciendo en ti, que aquellas cosas por las cuales tú estás clamando y las cuales el Señor no te ha concedido. Dios siempre cumple su palabra, pero es al tiempo de Él. Y el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. El tiempo del Señor es el tiempo perfecto. Nosotros vemos que finalmente la risa que originalmente era de Ana, una risa de duda, se convierte en una risa de gozo. Y al fin Dios termina cambiando la tristeza en gozo. Miren, como dice el versículo 3, llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a luz, Sara. ¿Lo llamó cómo? Isaac. Isaac significa risa precisamente. Isaac significa risa. Antes
Sara rió de incredulidad, ahora ríe de felicidad. En el versículo 6 dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y cuando nosotros somos perdonados también, cuando la vida de pecado que nos entristece y que nos acongoja es echada afuera, cuando el Señor salva al pecador, ¿saben cuál es la primera manifestación? La de gozo, la de alegría, la de felicidad. Cuando uno siente finalmente que no tiene la carga de su pecado y la paz de Dios viene a cubrir nuestra mente y nuestros corazones, entonces se traduce eso en un gozo interior que se manifiesta hacia afuera. El salmista decía, Dios mío, tú has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Salmo 30, versículos 11 y 12. Porque precisamente cuando Dios completa su obra, pues precisamente lo que hace es transformar aquello que era una congoja, que era una preocupación, que era una carga, transformarlo en un motivo de gozo con la resolución. Pero al tiempo del Señor y siempre y cuando está basado en el propósito y la promesa del Señor, no en los antojos o caprichos particulares de nosotros. Y siempre a Dios le interesa más nosotros que lo de nosotros. Recuérdenlo, a Dios le interesa más tú que lo tuyo. Es tú, tu persona. Por eso precisamente nosotros pues recibimos plenitud de gozo, plenitud de alegría, plenitud de risa o de regocijo interior, precisamente cuando finalmente Dios cumple su obra en nosotros, rescatándonos del pecado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lavándonos, limpiándonos de iniquidad y declarándonos hijos suyos por medio de la fe. Si esto ha sucedido en ti, entonces tú conoces, como Sara también conocía o conoció, lo que es la verdadera risa del corazón, el verdadero gozo, regocijo interior. Porque finalmente Dios habrá cumplido su propósito en ti. Hay otra cosa interesante en este texto, y es el hecho de que una vez que Dios obra, Dios espera de nosotros. Dios obra conforme a su misericordia, conforme a sus promesas, a su tiempo, modifica las circunstancias, no importa cuáles sean las circunstancias, Dios las transforma de un momento a otro de una manera milagrosa, y aquello que era motivo de aflicción o de tristeza, de un momento a otro es motivo de acción de gracias a Dios por la obra que Él hace. Pero Él espera de nosotros. Él espera de nosotros que haya una respuesta apropiada a su gracia y a su misericordia. Y es interesante como Abraham inmediatamente, dice el versículo 4, que cumplió con el compromiso que había contraído con el Señor de circuncidar a toda su descendencia. Ya Abraham se había circuncidado él mismo, introduciéndose en pacto con Dios. Había circuncidado a Ismael, que había nacido ya, y a toda su casa, aún los esclavos y los siervos, todos habían sido circuncidados, todo varón. De esta manera, identificándose como un pueblo especial escogido por Dios. Y inmediatamente que nació, al octavo día, pues también se ocupó de circuncidar a Isaac. Dice que circuncidó a Abraham a su hijo de 8 días, como Dios le había mandado. Lo que Dios espera de nosotros, cuando Él cambia nuestro lamento en gozo, en baile, cuando Él sencillamente aquello que era motivo de pena, de tristeza, de cilicio, lo convierte en alegría, es que nosotros entonces respondamos en obediencia a Él. Cuando un pecador es salvo, cuando es limpio de su pecado, cuando es declarado justo por Dios, cuando el reino de los cielos es parte de la promesa de Dios para él, entonces Dios espera que esta persona comience a vivir en obediencia a Él, que sencillamente aquellas cosas que Dios espera de él las lleve a cabo. Y la vida del cristiano es eso, obedecer, obedecer, obedecer. Se trata de vivir, de pensar, de actuar, y todo esto hacerlo conforme a lo que la palabra de Dios nos manda y nos dice. Por eso el cristiano se edifica en su palabra, en la palabra del Señor, indaga, inquiere cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Por qué? Porque sencillamente tiene el deseo de agradar a aquel que lo salvó, aquel que tornó su lamento en baile, aquel que cumpliendo sus propósitos le rescató del pecado, de la maldad y de la condenación eterna.
aquel que ha obrado en su corazón transformándole y convirtiéndole en una nueva criatura en Cristo. Y en consecuencia, pues sencillamente su énfasis está en buscar la voluntad de Dios para ponerla por práctica. ¿Saben algo? Abraham estaba haciendo precisamente lo que Dios esperaba que él iba a hacer. Dice, yo sé que él instruirá, enseñará a sus hijos después de él y a los hijos de sus hijos, dice, a guardar todo lo que yo he mandado. Así reflexionó Dios en cuanto a Abraham cuando dijo, no voy a esconderle a Abraham lo que pienso hacer respecto a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, porque yo sé que él va a seguir mi camino y que él va a instruir a sus hijos en seguir el camino mío. Y es interesante esto, por el hecho de que al momento en que estaba circuncidando a Isaac, como lo había hecho antes con Ismael, estaba sin lugar a dudas introduciéndolo, iniciándolo en la práctica de fe y de religión, la cual seguiría la nación de Israel durante todos los tiempos. Y así mismo nuestros hijos copian sin lugar a dudas la reverencia que nosotros tengamos hacia Dios, hacia su palabra, hacia su iglesia. Asimismo, nuestros hijos habrán de copiar de nosotros la obediencia que nosotros mostremos hacia la palabra de Dios, la disposición de servir a la obra de Dios, al reino de Cristo. Nuestros hijos habrán de copiarlo también, porque habrán de seguir el ejemplo de los padres. Abraham estaba obedeciendo a Dios y al mismo tiempo estaba iniciando a su hijo en la vida de los israelitas, en la vida de los adoradores de Dios, en la vida de aquel pueblo especial que Dios habría de escoger para a través de él venir el Mesías prometido, el Salvador de la humanidad. Dios hecho hombre, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aquel, ¿verdad?, por el cual nuestros pecados son perdonados, redimidos, y aquel que tiene el mérito suficiente para declararnos a nosotros justos y herederos del reino de los cielos. En otras palabras, Abraham estaba cumpliendo con su parte y al fin, ¿verdad?, lo podía hacer con un corazón amplio, pleno, agradecido de todo corazón porque Dios había cumplido el propósito y la promesa que le había dado. Pero no se queda ahí. Cuando vienen las bendiciones, cuando viene el cumplimiento de las promesas, cuando viene la redención, cuando viene la disposición de obedecer y de seguir los mandatos del Señor, entonces viene como siempre el ataque del adversario. Tú no quieres tener problemas con el enemigo, con Satanás, con sus demonios, pues sencillamente mantente viviendo en el ámbito de él. Sigue la corriente de este mundo, mantente andando por el camino ancho. No se te ocurra meterte por la puerta estrecha. ¿No quieres tener problemas? No hay ningún inconveniente. Pero si decides finalmente obedecer a Dios, seguir las instrucciones del Señor, pues va a iniciarse una nueva vida de lucha, una lucha entre la carne y una lucha entre el espíritu, o sea, entre carne y espíritu. Dice el versículo 9 que vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Ahí se ve la evidencia de la nueva naturaleza del cristiano. Cuando aparece al fin en esta persona que antes vivía completamente, vamos a llamarlo así, sin ningún tipo, con pleno desparpajo, sin ningún tipo de preocupación espiritual, de un momento a otro al fin comienzan a aparecer síntomas claros de conflictos internos, de luchas internas entre la carne y entre el espíritu. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, aclara que este pasaje se manifiesta como una alegoría a lo que precisamente sucede entre la vieja religión del judaísmo, la cual estaban tratando de imponer los judaizantes en la iglesia en Gálatas a los creyentes. Y aparte de esto, el contraste que había, que se manifestaba en el creyente cuando, perdóname hermano, excúsenme, que me fue la idea. Sí, ya la tomé. El capítulo 4 de Gálatas, el apóstol Pablo dice que se trata de una alegoría. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 22, dice específicamente, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, haciendo ilustración de Ismael,
¿verdad?, que ahora comenzaba a agredir, a atacar, a hacer lo que le llaman hoy día bullying, ¿verdad?, de Isaac, ¿verdad? Dice, así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Porque el pasaje contiene precisamente una aplicación alegórica para los cristianos en el tiempo de hoy. O sea, en aquel entonces se comenzó de inmediato la persecución entre el que era hijo de la carne, fruto del pecado, fruto de que sencillamente Sara y Abraham se desesperaron en un momento dado y quisieron concebir a través de la esclava egipcia, ¿verdad? Y esto trae un fruto, el fruto de un hijo que sencillamente Dios habría de bendecir sin lugar a duda, pero que no era el hijo de la promesa, no era el hijo que Dios le había dado. Y se inicia una pugna entre el hijo de la promesa y el hijo en el espíritu, o el hijo del espíritu. Y esto hace que sencillamente se manifieste un conflicto que es el mismo conflicto que experimenta un creyente cuando finalmente llega a los brazos del Señor Jesucristo. El conflicto entre la carne, entre el viejo hombre y el nuevo hombre, el hombre espiritual que está dentro de él, porque la carne y el espíritu no armonizan. Precisamente el apóstol Pedro hace referencia a eso también. Pero más aún que esto, Gálatas capítulo 5, versículo 16, hay una exhortación cuando dice, esto pues os digo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y dice, ¿por qué? Dice, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Hay una nueva naturaleza, hay un deseo de obedecer lo que el espíritu manda, pero sin embargo hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y esto se ilustra precisamente con lo que sucede entre el hijo de la carne, que se llama Ismael, y el hijo de la promesa, que se llama Isaac. Y esto era lo que estábamos viendo nosotros allá. Una pugna entre la carne y el espíritu, entre la religión, el judaísmo, que tratarían de imponer a la iglesia incipiente, y la fe. Una pugna entre las obras de la ley y lo que es la gracia del Señor Jesucristo. Consecuentemente, lo que estamos viendo nosotros es que al fin, en esta nueva persona, se produce una lucha o una pugna interior que no es otra cosa que la manifestación del Espíritu Santo en uno. Cuando una persona dice que se convirtió al Señor Jesucristo, que recibió a Jesucristo en su corazón y no se encuentra en medio de esa pugna, pues sencillamente se está engañando a sí mismo. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu no solamente de que somos hijos de Dios, sino también de cuál es la voluntad de Dios. Y esto trae como consecuencia la lucha entre el hombre carnal, natural, y el hombre espiritual. Al final, nosotros lo que estamos viendo es que la fe de Abraham se traduce en una manifestación de obediencia incondicional a Dios. Cuando Sara le dice a Abraham, yo no quiero que el hijo nuestro o mi hijo herede conjuntamente con el hijo de la esclava, échala fuera. El hijo de la esclava estaba burlándose, ¿verdad?, del hijo de ella, del hijo de la promesa. Pues sencillamente Abraham, dice la Escritura acá en el versículo 11, que le pareció grave lo que le estaba pidiendo. Dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Pero qué hizo Dios? Dios le ordenó a Abraham y le dijo, hazle caso a Sara. Y entonces ya el dilema de Abraham no era el hecho de que Sara le estaba demandando que expulsara a la sierva y al hijo, sino el hecho de que Dios le estaba diciendo que hiciera precisamente eso. Y ya la obediencia tenía que debérsela a Dios, no a Sara, sino a Dios. Porque el conflicto estaba ahí. Muy frecuentemente nosotros nos encontramos en situaciones similares a esas. Situaciones en las cuales sabemos de una demanda que es de Dios. O sea, que Dios quiere, que demanda la palabra de Dios, pero que nosotros nos encontramos que eso es muy grave, muy difícil de llevar a cabo. Y ese es el momento preciso en el cual nosotros debemos confiar con la sabiduría de Dios. Y debemos hacer la voluntad de Dios, no obstante tengamos otro parecer. Abraham decía, no le parecía bien, me parecía algo gravísimo, algo que no debía hacer. ¿Cómo iba a botar a su hijo de su casa? El hijo en el cual él originalmente había puesto las esperanzas. Y Dios le dice, no te preocupes, yo voy a bendecir a ese muchacho, pero ese no es el de la promesa, no es a través de él que vendría el Cristo, que vendría el Mesías.
nosotros estamos viendo que al fin Abraham sencillamente no le queda otra cosa que obedecer a Dios por encima de aquello que le parecía a él muy grave, simplemente porque era una exigencia de Dios. Al final nosotros lo que vemos es que Dios obra en misericordia. Obra en misericordia y Dios oye nuestro clamor. Dice, aun cuando nosotros nos hallemos en una situación en la cual las esperanzas las hayamos perdido del todo. Los últimos versículos nos enseñan lo que sucedió con Agar y con Ismael. Desde el versículo 15 en adelante nosotros vemos que fueron despachadas. Abraham obedeció, despachó al muchacho, le dio un odre de agua y le dijo sencillamente, parte, ¿verdad? Y Agar se fue con su hijo. Estamos hablando de que tenía aproximadamente algunos 16 o 17 años Ismael, en el momento en el cual lo despacha. Y con dolor despacha a su hijo simplemente obedeciendo a Dios, terminando con el conflicto interno que había dentro de su casa, de su familia. Y entonces, obedeciendo a Dios por fe, él puede ver cómo tiene que desprenderse de aquello que amaba, de aquel a quien amaba. Pero Dios tenía todavía planes con Ismael. Y los planes con Ismael era el hecho de convertirlo a él como descendiente de Abraham, que era también una gran nación. Hoy día nosotros todavía estamos viviendo, ¿verdad?, en nuestra historia actual, la pugna entre estas dos naciones, los árabes y los judíos. Lo vemos nosotros. Los árabes descendientes de Agar, muy frecuentemente se le llama agarenos también por esa razón, o sea, de Ismael. Y los judíos descendientes de Isaac. Sí, y los judíos descendientes de Isaac, ¿verdad? O los hebreos descendientes de Isaac. En fin, el hecho es que Dios habría de tener misericordia. Agar, por ejemplo, se constituye en un ejemplo de aquella persona que sufre, aquella persona que es, por así decirlo, desechada, desterrada, aquella persona que está en aflicción, está al punto de la muerte junto con su hijo. Sin embargo, Dios acude a ella misericordiosa. Y frente a la súplica, dice que oyó Dios la voz del muchacho, versículo 17, y el ángel de Dios le llamó y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho, levántate. O sea, fíjense cómo la alienta y la levanta, e inmediatamente ve cercana a una fuente de agua, y desde allá puede pues darle agua a su hijo, y de esta manera permanecer con vida. Agar vio casar a su hijo, pudo reclamar una esposa para él, y Ismael habría de terminar convirtiéndose en padre de una gran nación conforme a la misericordia del Señor. Jesucristo en la cruz tomó nuestras culpas, nuestras responsabilidades, a pesar de que Ismael era el fruto del pecado. Sin embargo, no obstante, el Señor tuvo misericordia y rescató a Ismael y rescató a Agar también. Y así mismo hizo el Señor Jesucristo con nosotros en la cruz del Calvario. Dice Pedro que Él llevó sobre sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que de esta manera nosotros, estando muertos a los pecados, podamos vivir a la justicia, y que por la llaga de Él nosotros fuimos curados o sanados. Yo no sé cuántos años tú tienes. Llegó el 2016. Yo no sé cuánto tiempo vas a esperar todavía, ¿verdad? Pero al fin deberías tú, al fin, de permitir que Dios cumpla el propósito que tiene en tu vida. Que la promesa dada a la humanidad a través de Abraham se cumpla en ti. Hay un pasaje que me llama la atención mucho a mí, de Jeremías capítulo 8. Y ustedes recuerdan que Jeremías sabía, porque el Señor le había advertido, el juicio que venía sobre la nación de Israel. Se conoce como el profeta llorón, porque lloraba frente a las visiones que tenía del juicio de Dios. Y es muy interesante el hecho de que Jeremías, en el capítulo 8, versículo 20, en un momento dado dice, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Y pasó el 2015 y tal vez tú no has sido salvo todavía.
Todavía tú no puedes decir, al fin el Señor me ha salvado. Pero la pregunta que yo te hago, cuando tú termines tu vida, ¿se va a cumplir en ti las promesas de una herencia celestial? ¿Podrás tú llegar al cielo, como lo haremos muchos de los que estamos acá, y decir, al fin estamos en la casa del Padre? Al fin dejamos atrás todo dolor, toda preocupación. Al fin no necesitamos andar por fe. Al fin recibimos la recompensa de la vida eterna prometida. Porque nosotros vemos que ciertamente Dios es misericordioso y clemente. Que al final Él va a oír nuestro clamor. Él va a responder a nuestra súplica, aun cuando nosotros hayamos perdido las esperanzas, como ya no la tenía Agar en cuanto a su hijo, y como ya no la tenía Sara en cuanto a su hijo también. Yo quise, de alguna manera, aprovechar el pasaje que nos tocaba para enfatizar el hecho de que hay un momento cuando al fin todas y cada una de las promesas de Dios se cumplen. Se cumplen. Así como Él prometió venir la primera vez, así prometió venir una segunda vez. Y comenzamos orando al Señor pidiéndole porque este fuera el año de su venida. Y tal vez llegaremos al 2017 si estamos aquí y no hemos muerto antes. Y el Señor no habrá venido. Pero tal vez al fin, o al final, o por fin, este va a ser el año de la venida del Señor Jesucristo. Y la pregunta es la siguiente: ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Has pedido perdón al Señor por tus pecados? ¿Le has recibido en tu corazón? ¿Te has convertido en un verdadero hijo o hija de Dios? En un discípulo del Señor Jesucristo. ¿Estás viviendo en obediencia a Él, guiado por su santa palabra? Al fin o por fin tienes tú la esperanza bienaventurada de la vida eterna y estás esperando al Señor como yo, con el anhelo vehemente de estar en su presencia una vez y para siempre. Esa es la reflexión de esta mañana. Vamos a orar. Padre, tú sabes, Señor, cómo mi mente se ha distraído, Señor. Y como Padre, no tengo conciencia, Señor, de la hilación de mis palabras, Señor. Pero sé que eso no es importante, Señor, sino que lo importante es lo que tu Santo Espíritu haya aplicado de tu palabra en los corazones y las almas, Señor, de mis oyentes esta mañana. Padre, te rogamos, Señor, que por fin, al fin, Señor, tengas misericordia de aquellos que durante todo el año 2015 escucharon una vez y otra vez la exhortación a convertirse a ti, a entregar sus corazones, a aceptar el perdón y la vida eterna que gratuitamente tú ofreces por causa de Jesucristo y su muerte de cruz, y todavía no lo han hecho. Te rogamos, Señor, que al fin, hoy, esta mañana, tú permitas que ellos clamen sinceramente de todo corazón a ti y que tu gracia y tu misericordia al fin les alcance, Señor. Permíteles, Padre, comenzar este nuevo año junto con todos nosotros, Padre, con la expectativa anhelante, Señor, de que por fin vengas a buscarnos y la disposición de obedecerte, despojándonos de nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, para buscar, Señor, cómo ser
agradables delante de ti y glorificar tu nombre en nuestras vidas. Padre, tú sabes, Señor, cuánta gente amamos y por cuántos pedimos, Señor, y cuántos quisiéramos ver. Cada uno de nosotros, Señor, ya rescatados, redimidos, perdonados y salvos, Señor. Te damos gracias, Padre, por aquellos que durante este año pasado salvaste, Señor. Aquellos que consagraste. Aquellos, Señor, sobre los cuales tu misericordia y tu gracia llegó cuando tal vez, Señor, ya nosotros no teníamos ilusión o esperanza. Oh, Señor, ahora te pedimos, Padre bendito, por los que todavía no lo han hecho, para que de una vez por todas, por fin, Señor, al fin, tu gracia les alcance, tu poder les quebrante, Señor. Tu amor, Señor, les llegue, Señor, les arrebate, les tome y les salve, Señor. Gracias, Padre, por este inicio de año. Rogamos, Padre, tu bendición sobre cada uno, que nos despidas con ella y que nos traiga de nuevo esta tarde para que podamos seguir dedicando este día a ti. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén.